El tema de hoy es cómo afrontar esa fuga de talento en el sector industrial, ¿vale? Para lo cual quiero primero, ante todo, deciros que se trata de un tema que tiene que ver con personas, con conocimiento y con futuro. Es decir, lo que queremos entender por qué hay escasez de ciertos perfiles, sobre todo en el sector industrial, y por qué se está produciendo la fuga de talento, qué es lo que está ocurriendo en la industria de hoy en día en España y sobre todo cómo está impactando en las pymes. Antes de todo, quería presentarme. Como os ha dicho Juanjo, mi nombre es Eva Moral. Llevo trabajando en consultoría llevo casi 33 años trabajando en consultoría, por lo tanto, he trabajado en muchísimas empresas. Últimamente, con Tactio, solo trabajo en empresa pyme, lo que me da una gran visión del tema que estamos trabajando hoy. Os presento un poco a Tactio, si no lo conocéis. Tactio es una consultoría estratégica especializada en pymes, solo trabajamos con pymes, pymes, empresa familiar. Realmente es joven, está fundada en 2007 y es líder en este momento del sector de consultoría en España. ¿Vale? Y siendo tan joven, aún así ha logrado revolucionar el sector de la consultoría, simplemente poniendo al cliente en el centro de sus soluciones. ¿Vale? Lo que hacemos es ofrecer soluciones estratégicas y organizativas que la rentabilidad, mejoran el control empresarial y perdonad, y facilitan el crecimiento sostenible de la pequeña y mediana empresa, que es muy importante. Deciros que estamos presentes en toda España a través de 40 delegaciones y tenemos sedes en Madrid y Barcelona. Hemos trabajado en 5.000 empresas con éxito, realizando más de 10.000 proyectos diferentes en los sectores que os he comentado. Y ahora ya hecha la presentación, luego me podéis hacer preguntas si queréis donde andemos un poco en Tactio o en mi perfil. Dejadme que comience a trabajar en el tema que nos ha reunido hoy. Muy bien. Lo que es importante, vamos a quitar esto, perfecto, es que la preocupación de las pymes y ciertamente Tactio como empresa que trabaja con pymes, os he dicho que hemos trabajado con más de 5.000 empresas, nos da una visión muy importante de qué es lo que le preocupa a la empresa pyme hoy en día. Tactio realiza de forma anual lo que llamamos un tactiómetro, donde analizamos cuáles son las principales preocupaciones, aparte de otras cosas, resultados financieros, etcétera, etcétera, pero preocupaciones reales de las pymes. Y fijaros que lo que nos encontramos es que la máxima o la gran preocupación comparada con ventas, aumento del coste laboral, organización interna, competencia, etcétera, etcétera, es la dificultad para encontrar personal cualificado. Con un 57% de las respuestas. Si veis en el gráfico que está a la derecha, vemos que en el sector industria lo que preocupa realmente son los temas de factor humano, es decir, lo que es el absentismo, ¿vale? Y el coste también el coste o la subida de los costes de personal en la industria. Realmente esto tenemos claro que es una preocupación real, nosotros lo vivimos continuamente en Tactio con nuestros clientes y como ya podéis saber vosotros mismos, y realmente es un momento clave para la industria y es un momento grave, porque el 36% de la plantilla de la industria en España tiene más de 50 años y a la industria es un 15% del PIB de nuestro país. Por lo tanto, si no hacemos algo hoy, en 5 años, pues muchas fábricas o muchas empresas industriales no podrán cubrir puestos críticos, lo cual sabéis cuál es la consecuencia, ¿vale? Si os fijáis en el gráfico de la derecha, tenemos a los hombres en rojo, mujeres en gris, que el 16% de los hombres en la industria española tienen más de 60 años, ¿vale? Fijaros en los porcentajes, 50-59 años, las mujeres tienen menos presencia, ¿vale? Y tienen, por lo tanto, en las edades también. Fijaros que en menores de 30 años, el 8% del sector industrial, de los hombres. Fijaros que es importante el envejecimiento de la plantilla industrial en España. Por lo tanto, lo que quiero trabajar con vosotros hoy es que analicemos conjuntamente cuáles son las causas reales de esta escasez de perfiles cualificados y de fuga de talento. Podemos llamarlo fuga de talento, realmente es que no está donde está. No hay jóvenes que quieran empezar a trabajar o que quieran desarrollar su carrera en la empresa
en la empresa industrial. Conocer estrategias prácticas para atraer, retener y transmitir. O lo podemos decir al contrario, transmitir, retener y si no lo conseguimos, atraer el conocimiento y el talento. Identificar las herramientas para posicionar la empresa como un empleador atractivo. Porque no, perfiles no hay, pero si además los candidatos que podemos tener eligen trabajar en otra empresa, tenemos un problema, ¿vale? Y vamos a inspirarnos con soluciones realistas y que se apliquen realmente a una pyme. ¿Vale? Todo es más fácil, ¿no? En una empresa más grande que dispone de realmente de la competencia es voraz y pueden ofrecer otras cosas que la pyme no puede ofrecer. ¿Vale? Por lo tanto, el mensaje es que el talento realmente no se fuga por casualidad, porque si hay, es que no, es que se escapa porque no encuentra futuro. Y eso es lo que debemos de cambiar. ¿Vale? Hagamos un diagnóstico un poquito más profundo. ¿Dónde estamos hoy en día? Fijaros que 7 cada 10 empresas industriales españolas no encuentran perfiles cualificados. Y esto es dato de este año. 7 de cada 10 empresas industriales españolas. La demanda de técnicos en producción y mantenimiento y mecanizado supera el 30% respecto a la oferta. Y el tiempo medio para cubrir un puesto, que lo debéis de saber más de uno de vosotros, supera los 5 meses. Está siendo muy complicado. Y tengo que deciros que no es solo en el sector industrial. Esto está pasando en casi todos los sectores. El 45% de las pymes reconoce haber rechazado pedidos por falta de personal cualificado. Es decir, no puedo poner un segundo turno, no puedo cubrir a tiempo las necesidades de mi cliente porque no tengo personal cualificado para trabajar en mi fábrica. ¿Vale? Realmente observamos un crecimiento constante que pasa de unas 9.000 vacantes en 2015 a casi 48.000 vacantes en 2025. Fijaros cuál ha sido esta evolución o una evolución cuesta abajo. Veamos un poco cuáles son los perfiles que más está pidiendo, que más vacantes tienen en la industria española. Datos también de 2025. El perfil crítico de mantenimiento pues son los técnicos de mantenimiento industrial, electromecánicos, mecatrónicos, pero incluso mantenimiento correctivo, preventivo, estamos teniendo problemas para encontrar. En producción, operarios de mecanizado, fresadores, CNC, torneros, erosión por hilo, soldadura, muchísimo problema para encontrar soldadores experimentados y calderería. En automatización, técnicos en robótica y control. En ingeniería, ingenieros de procesos y mejora continua. En energía, los técnicos eléctricos renovables e instaladores de media y baja tensión, casi imposible. Perfil crítico en calidad y producción, pues mandos intermedios en temas de calidad y sobre todo producción, jefes de equipo, metrólogos y expertos en temas Lean. Al lado se ha puesto también cuáles son las competencias clave de estos puestos. Cuando queremos encontrar un puesto, tenemos que mirar estas competencias clave. Cierto es que el relevo generacional es más crítico que nunca, por lo que venimos diciendo. Es decir, siempre es crítico, en cualquier época y en cualquier momento, pero es que hoy en día, si realmente nuestros mayores empiezan a jubilar, nuestros expertos empiezan a jubilar y los jóvenes no quieren entrar a trabajar en la industria, es muy crítico. El 36% de los empleados industriales supera los 50 años. Nos lo pone peor. Es decir, que tenemos pocos y no quiere entrar nadie. En sectores como el metal, automoción o maquinaria, la media es de 53 años, es muy elevada. Y cada año se jubilan miles de especialistas sin un relevo preparado. En 2030 podrían faltar 250.000 profesionales técnicos si no actuamos ya. ¿Vale? El talento joven, ahí está. Muchos de mis clientes me dicen que no está, que el joven ya no tiene talento y no es así. El talento joven está, pero no está mirando hacia la fábrica. Solo el 12% de los estudiantes de formación profesional eligen especialidades industriales, cuando en Alemania es un 25%. Las ingenierías industriales pierden un 15% de matriculaciones desde 2018. Es muchísimo un 15%. Ya no está de moda apuntarse a las carreras de ingeniería industrial o está bajando. La industria aún se percibe como un trabajo duro, poco flexible, sin futuro. Esta brecha refleja la menor orientación vocacional hacia la industria en España y las necesidades de reforzar conexión entre empresas y centros educativos. Es decir, que si esta brecha sigue creciendo, realmente tendremos un problema. ¿Cuál es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué el joven
ya no quiere trabajar en una empresa industrial. Bueno, pues todos no hemos oído y hay muchos chistes, ¿no? Sobre generación, los baby boomers, la generación Z, la generación Y y la incipiente generación alfa. Y es que antes, en mi época, la mayoría de los jóvenes valoraban una estabilidad laboral y un salario fijo. Tenían trayectorias largas en la misma empresa, era lo normal, porque esto era como recompensado no en la empresa, sino por la sociedad. Eras bien valorado cuando llevabas 20, 30 años trabajando en la misma empresa. Y los oficios técnicos industriales eran sinónimo de progresión social, estaban bien vistos en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes de la generación, vamos a poner esto por este lado, YZ, incluso en la incipiente esta generación alfa, que dicen, bueno, están creciendo en un contexto, o han crecido en un contexto totalmente tecnológico, muy global y muy volátil. La gente ya no quiere ni se plantea trabajar en una empresa para siempre hasta que termine su vida laboral y tiene otras prioridades. A ver, para la estabilidad para ellos es algo relativo. Si no encuentro, ya encontraré. Buscan experiencias significativas. Aprendizaje es lo que ellos valoran más. Aprendizaje continuo, equilibrio personal, desarrollo. ¿Vale? Lo que también buscan es esa conciliación, ¿vale? Y piensan que la relación con su trabajo es un medio de desarrollo que no es un fin en sí mismo y esto lo cambia todo, ¿vale? Claro, muchos de mis clientes, cuando voy a realizar mi trabajo de consultoría en las empresas, en las pymes, siempre me dicen lo mismo. Es que no encuentro este perfil. Es imposible, es que los jóvenes ya no valen para nada, es que los jóvenes ya no quieren trabajar. Bueno, los jóvenes sí quieren trabajar porque necesitan trabajar, pero entienden el trabajo de una manera distinta, ¿vale? Y son jóvenes formados y son jóvenes que quieren trabajar, pero no quieren trabajar como se trabajaba antes, valoran otras cosas y tendemos a ignorarlo. Entonces, lo que hacemos es quejarnos de que se ocurre, pero no se hace nada por cambiar. Y eso es lo que realmente debemos de atacar. Así que tenemos que entender cuál es el problema y ponerle soluciones. Realmente los valores, si repasamos, déjame un segundo que repase algunos valores interesantes que tienen estas nuevas generaciones. Cuanto al propósito y sentido, quieren que su trabajo contribuya a algo útil y tangible, ¿vale? Por lo tanto, la empresa que tiene que hacer es comunicar para qué existe, o sea, cuál es esa tangibilidad o cuál es esa utilidad que tiene el trabajo. Autenticidad y transparencia, buscan coherencia entre lo que la empresa dice y lo que hace. Esa coherencia es muy importante para los jóvenes, ¿vale? Por lo tanto, la comunicación honesta y unos líderes accesibles que motiven y que lideren correctamente a sus equipos y que les hagan aprender, lo valoran, ¿vale? Sostenibilidad y ética, les preocupa mucho el impacto social y ambiental de la empresa, cosa que, como sabéis, es, pues, no sé, entre comillas, ¿no? Está de moda, pero se habla mucho, ¿no? Del impacto social y ambiental de una empresa hoy en día, y los jóvenes lo tienen muy en cuenta. Por lo tanto, si mostramos cómo la fábrica reduce residuos, innova, está presente en las comunidades, con todos estos programas de desarrollo en los entornos de la empresa, realmente tiene impacto. Después tenemos el desarrollo personal y aprendizaje. Los jóvenes ven la carrera profesional como un camino de evolución, no como un fin. Por lo tanto, hay que invertir más en formación técnica, en mentoring, en hacer planes de carreras o itinerarios de desarrollo. Esto realmente motiva muchísimo a los jóvenes. Flexibilidad y autonomía, pues prefieren decidir cómo, cuándo y desde dónde trabajan, ¿vale? Ahora el teletrabajo está también tan de moda. Así que pues, cuando hablamos de la industria no pueden trabajar desde casa, pero sí que podemos realizar algunas acciones que les permita tomar decisiones y autogestionar su trabajo de alguna manera. Y no en todos los puestos. Cuando uno trabaja como tornero, pues no lo puede hacer desde casa, pero sí que podemos empoderar los equipos y que participen en las decisiones que se toman en las células de trabajo, en las plantas de producción. Reconocimiento y feedback necesita sentir que su esfuerzo importa, ¿vale? No es que busque la palmadita en la espalda, que al final la buscamos todos, ¿vale? Pero sí que necesitan este reconocimiento. Por lo tanto, reconocer públicamente los logros de las personas que trabajan en nuestra empresa y ofrecer un feedback frecuente sí que ayuda y motiva muchísimo. ¿Eh? Vamos a poner aquí. Equilibrio y bienestar no quieren sacrificar su vida personal por el trabajo. Solemos decir, es que no quieren trabajar. Bueno, lo que no quieren es que el trabajo sea un impedimento en su vida, sino que sea un medio.
¿vale? Por lo tanto, hay que empezar a ofrecer otras cosas que ellos buscan, como flexibilidad horaria, turnos más equilibrados, es decir, que hay cosas que sí podemos hacer desde la empresa. Valoran los entornos abiertos, por lo tanto, fomentar equipos mixtos y y el respeto cultural es importante para ellos. Y la tecnología y la modernidad, por supuesto, ellos ven la digitalización como el futuro, como parte natural también de su vida. Por lo tanto, trabajar en procesos automatizados, digitalizados, etcétera, etcétera, eso para ellos es innovación y es muy, muy atractivo. Vale, definamos así, os he definido punto por punto, pero ellos qué buscan. Nosotros, los baby boomers, nosotros digo por mí, no por vosotros, pero perdonad que me he ido aquí. ¿Vale? Vivir para trabajar, ¿vale? En los baby boomers, ¿eh? La estabilidad es igual a contrato indefinido, causaba mucho respeto y era muy importante el respeto a la jerarquía, la fidelidad de las empresas o a la empresa y la comunicación formal. En cambio, las nuevas generaciones, trabajar para vivir y para aprender, estabilidad es igual a desarrollo y equilibrio, buscan líderes cercanos y auténticos, fidelidad a los valores y al proyecto, que no a la empresa, que no es lo mismo, y comunicación directa y digital. ¿Vale? Por lo tanto, las diferencias son importantes. Por lo tanto, resumamos cuál es la situación. ¿Vale? La jubilación actualmente masiva y sin relevo planificado. Formación de jóvenes poco adaptada a las necesidades reales. Es decir, que encontramos jóvenes que la formación, los ciclos formativos quizás no se adecuan lo suficiente a las necesidades reales de la industria. Y la falta de visibilidad del sector industrial. Es decir, los jóvenes no saben de qué están hablando. Han oído hablar del sector industrial, pero desde la escuela tampoco se les explica qué es el sector industrial y no tienen visibilidad del sector industrial. Y les parece como algo sucio, poco flexible, etcétera, etcétera, ¿eh? Con horarios muy malos, por tanto ya ni se lo plantean. Como hemos dicho, jóvenes que tienen otros valores y los jóvenes valoran otras cosas muy diferentes a las que se valoraba antes. Y unas condiciones laborales rígidas o poco actualizadas, todas estas cosas tienen un gran impacto en la empresa española y sobre todo en la empresa industrial. Y todos sabéis lo que significa retrasos en la producción y pérdida de contratos, aumento de horas extras y cargas sobre los equipos, pérdida de conocimiento operativo crítico, más dependencia de proveedores externos y menor capacidad de innovación y mejora continua. ¿Vale? Realmente el talento no solo frena, ralentiza el futuro. Ahora vamos a hablar, ya hemos visto dónde estamos, cuál es la situación, ahora qué podemos hacer, cuál es el marco estratégico de actuación. ¿Vale? Deciros que la fuga, realmente el talento no se gestiona, es decir, que no podemos esperar de repente, ¿y ahora qué hago? Tienen que hacer un plan y es un plan a medio o largo plazo. Las empresas necesitan gestionar esta fuga de talento. ¿Qué dice la fuga del talento? Se me puede jubilar personas que no han transmitido el conocimiento a personas más jóvenes de la empresa. Por lo tanto, no hay que esperar a tener un problema, hay que gestionar el conocimiento antes de la jubilación, lo cual significa que hay que identificar dónde está ese conocimiento, ¿vale? Y definir un plan de transmisión de conocimiento para gestionando, no cuando ocurra o esté ocurriendo, sino que las empresas deben definir estos planes por anticipado. No basta con buscar personal, es decir, ¿por qué? Porque es que encontrar personal hemos dicho que es difícil, ¿vale? Que en los puestos, las vacantes, cada vez hay más vacantes, es decir, que realmente no encontramos personas para trabajar en ciertos puestos, ¿vale? Y los candidatos que se encuentran no eligen trabajar en nuestra empresa. Es decir, que aparte de que no hay candidatos, pues eligen otras empresas, ¿vale? Digo, bueno, ¿por qué? Porque las otras empresas son más atractivas y quizás la empresa industrial es menos atractiva que la empresa de marketing, por ejemplo, ¿vale? Bueno, dependerá también de lo que han estudiado, por lo tanto hay que ver qué hacemos para que estos jóvenes también se formen en estos puestos que son más atractivos. Por lo tanto hay que reposicionar no solo la empresa, sino el sector industrial como espacio de desarrollo y hacer puesto y la empresa atractiva. Yo diría que en puesto, empresa y sector que sea más atractivo, ¿vale? El talento técnico se gana con propuesta de valor, visibilidad y propósito. Cada empresa debe diseñar un modelo de atracción, es decir, que realmente eso se tiene que convertir en un plan y ahora vamos a hablar de ello. Es decir, que hay que tener un modelo de atracción, de retención y de relevo. Y me gusta que casi más decirlo al contrario, es decir, tenemos talento, por tanto tiene que haber un plan de relevo
para que transmitan a nuestros jóvenes. Los que tenemos hay que retenerles, el talento que tenemos hay que retenerlo, ¿vale? Si es jubilación no podemos hacer nada, pero lo podemos transmitir. Tenemos que retener el talento y tenemos que atraer el talento para que venga a nuestras empresas, ¿vale? Ahora vamos a aterrizar esas tres palabras tan importantes: atracción, retención y relevo. ¿Eh? Realmente, como os digo en la última frase, este cambio empieza dentro de la empresa. Es un cambio cultural, liderazgo y de formación, ¿vale? Cultural, porque es que yo, como os decía antes, realmente cuando trabajo y el cliente, voy a mis clientes y el cliente me dice, claro, es que esto es imposible, es que no puedo hacer nada, no encuentro a nadie. Claro que puedes hacer, ¿vale? Claro que puedes hacer, pero ya como que hemos cerrado esa puerta. No se puede hacer nada. Sí se pueden hacer cosas, ¿vale? El talento, por tanto, lo primero es que el talento no es solo juventud. También es compromiso, conocimiento y actitud. El talento técnico es saber hacer, querer hacer y poder hacer. Y en las tres cosas podemos impactar. No se limita, como decíamos, a los jóvenes, los seniors también son clave, sobre todo los que se van a jubilar, pero los que no se van a jubilar también. Incluso podemos trabajar con un equipo más senior, es decir, que no encontrar ese talento joven, lo podemos tener ya en la empresa y hay que trabajarlo quizás para resituarlo en los puestos que necesitamos. El talento no es joven, ¿eh? El senior también es clave. Y hay que combinar la experiencia y energía en equipos mixtos, porque si no, no transmitimos, ¿vale? La experiencia y el conocimiento no se transmite entre generaciones y acabamos perdiendo ese talento, ¿vale? Y la gestión del talento es una inversión, ¿vale? No es un gasto, es una inversión y es difícil verlo, ¿eh? Sobre todo en la pyme, una pyme pequeña realmente no ve como esto, que, es decir, que vamos, trabajamos más en el corto, en el medio plazo, pero realmente tenemos que tenerlo en cuenta que es una inversión de futuro. Si no comenzamos a hacer cosas ahora, vamos a tener un problema en unos años y no a muy largo plazo. Fijaros que antes decíamos que en el 2030 ya será un problema grave en España. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el talento no siempre se contrata, es decir, que por eso os decía y cambiaba el orden de la frase, es decir, hay que tener un plan de transmisión de conocimiento, un plan de relevo generacional, ¿vale? Hay que retener el talento que tengo y transmitirlo. ¿Por qué? Porque luego ya nos queda, si no lo tengo, tengo que contratar, ¿vale? Y por lo tanto, contratar talento ya con un desarrollo y con un conocimiento es distinto que contratar a un joven que no sabe nada y lo puedo formar desde dentro. ¿Eh? La mejor respuesta a la escasez de talento, por supuesto, que es transformarse, ¿vale? Hay que traspasar conocimiento y no perderlo, atraer y contratar candidatos cualificados, hay que retener a los mejores y esto no se hace si no sabemos motivar y comprometer, ¿vale? Eh, Hace poco estaba trabajando en una empresa en Durango que se dedica al mecanizado de piezas, sobre todo para automoción. Tenía un mecánico, bueno, no voy a decir mayor, porque, bueno, tiene casi mi edad, pero 60, 62 años, y de repente se dan cuenta de que este mecánico de repente empieza a preguntar sobre la jubilación. Pero bueno, solo hay un mecánico, porque tenían tres y dos de ellos, pues también marcharon, se jubilaron. Y nadie pensó que este señor conoce todas las máquinas y que no tienen a nadie más, ¿vale? Se trae a un par de jóvenes para que aprendan, pero no hay ningún plan de transmisión de conocimiento. Por lo tanto, los jóvenes se acaban marchando. ¿Vale? No es porque los jóvenes no quieran aprender, es porque tampoco la persona que ostenta el título de jefe de mantenimiento no les quería transmitir, porque es un engorro, es una inversión de tiempo y realmente no, esta persona no veía cómo le podía impactar a él, no entiende que está trabajando en una empresa y que la empresa necesita evolucionar. ¿Vale? Por lo tanto, hay que hacerlo distinto, hay que motivar tanto a la persona que entra y definirle un plan de desarrollo y explicarle dónde puede estar en cierto tiempo y explicarle las ventajas de trabajar en esa empresa y explicarle lo que puede desarrollar en la empresa, es también trabajar con la persona que va a jubilarse para que quiera transmitir y que esté orgulloso de transmitir, ¿vale? Por lo tanto, traspasar el conocimiento, por favor, no hay que perderlo, ¿vale? Hay que atraer y contratar candidatos cualificados, lo cual es muy difícil y ahora vamos a hablar con más detalle, ¿vale? Retener a los mejores, es decir, que ya están trabajando con nosotros, los hemos podido atraer, no hagamos que se vayan a otro sitio. Me dicen muchas veces, hace poco también en una empresa en el País Vasco, no industrial, pero sí de mantenimiento postventa,
Me decían que era imposible competir contra las grandes empresas eh, que hacen en este sector, ¿vale? Y que cuando ya tenían un mecánico preparado, pues se lo robaban. Por lo tanto, hay que saber retener, que es un plan de retención, de transmisión del talento y del conocimiento, pero hay que saber retener. ¿Por qué se va un joven? Y no se va solo porque le paguen más. No es solo eso, y ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Y hay que saber motivar y comprometer, que va muy ligado, es decir, que así que es como retenemos y cómo atraemos, cómo traspasamos y motivación, y que realmente haya compromiso, ni transmites conocimiento, ni retienes el talento, ni atraes a nuevos candidatos. Por lo tanto, es algo muy, muy importante. ¿Vale? Realmente no se trata solo de formar personas, como decíamos, sino hay que conservar esta experiencia. Vamos a dar un poco más en detalle. ¿Vale? El conocimiento de los seniors es un activo que suele ser invisible, como el ejemplo que os ponía. Él no se da cuenta y la empresa tampoco se está dando cuenta de que realmente es un activo y cuando ese activo no esté vamos a tener problemas. Por lo tanto, hay que reconocer la valía de este conocimiento, lo cual motiva a la persona que va a jubilarse o que no va a jubilarse, pero la retenemos porque somos reconocidos en la empresa. Hay que documentar procesos y buenas prácticas, ¿vale? Porque si no, se va con ello, se va con el conocimiento que es de la empresa. Por lo tanto, documentar procesos, vídeos, guías, fichas, es muy buena idea para cuando entren los jóvenes esté todo registrado y grabado, porque el conocimiento es de la empresa, no es solo de la persona que lo tiene y que realiza el papel o el rol en la empresa, es de la empresa, por lo tanto, tiene que quedar en la empresa. Muy importante y yo recomiendo encarecidamente son los programas de mentoring, y además intergeneracionales. Esto no es solo la importancia es que el joven aprenda del más mayor, es que está reconociendo la valía de estos dos personas o estos dos roles o de estos dos colectivos y motiva y compromete, ¿vale? Se aprende y además hay que crear un plan para reconocer este mentoring intergeneracional que sea bien visto dentro de la empresa. Yo estoy participando, ¿no? Como mentor de un joven y esto da mucha satisfacción y mucho orgullo. Hay que saberlo hacer dentro de la empresa, ¿vale? Y hay que, por lo tanto, lo que lleva es a reconocer al experto como formador interno y reconocerlo de muchas maneras. No solo decir, ay, qué bien lo estás haciendo y qué valioso eres para mí, sino hay muchas maneras de reconocer, ¿vale? Desde retribución variable, muchas maneras. Hay premios, hay visibilidad dentro de la empresa de quién está haciendo esto y por lo tanto nos da orgullo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver un poco qué es cómo atraemos a esos candidatos cualificados. Es muy difícil y vosotros lo sabéis, ¿vale? Claro, decíamos, el candidato no quiere venir porque no quiere trabajar en la industria. Por lo tanto, lo primero y más complicado para vosotros individualmente como empresa pyme es realmente el employer branding industrial. Hablemos primero, ¿no? del branding del sector, que es un poco en AFM, realmente se dedican también a esto. Es decir, que tenemos que hacer que los jóvenes nos vean como una posibilidad de desarrollo muy cercana y donde van a poder desarrollar su vida y que les da todo lo que ellos necesitan, lo que hemos hablado antes. Por lo tanto, hacer ese, no solo del sector industrial, sino que muchas empresas dedican mucho dinero a hacer branding de su empresa. Todos hemos oído hablar y hemos visto películas sobre Google, ¿vale? Pues es lo que está haciendo Google. Todo el mundo quiere trabajar a Google, ¿vale? Y no es que en Google se trabaje mejor o paguen mejor, que puede ser que sí, puede ser que no, pero la gente busca eso porque le está ofreciendo otras cosas, ¿vale? Cosas tan tontas como ya habéis visto en las películas, ¿no? Tener máquinas de juegos en la empresa, que todo es relax, que tengo gimnasio. Bueno, son cosas que no podemos hacer todas las empresas, pero eso es decir, que esa comunicación de cómo se trabaja y qué harás en mi empresa y darle valor es lo que llamamos branding, branding de empresa o branding del sector industrial. Es importante también colaborar con el FP, con la formación profesional dual y universidades, mirar quién tenéis a vuestro alrededor, ¿vale? Y definir acuerdos de colaboración, pero no simplemente, mira, yo sí traigo aquí becarios, vienen, están 3 meses y se van. Hay que definir un plan para colaborar de verdad, ¿vale? Realmente que seamos visibles dentro de esa formación profesional, de esa escuela, que nos vean los jóvenes como una posibilidad interesante, ¿vale?
y que quieran entrar a trabajar porque estamos colaborando con las escuelas desde el origen. ¿Vale? Pues también están las escuelas de oficios en las empresas, ¿vale? Desde Tactio hemos trabajado, hemos montado alguna empresa, perdón, una escuela de oficio en alguna empresa en la que era imposible encontrar, ¿vale? Recuerdo que era una empresa había muchos soldadores, de calderería, y se decidió crear una escuela dentro de la empresa con colaboración con el ayuntamiento de la localidad, por lo cual los jóvenes no solo hacían su formación donde fuera, sino que parte de la formación obligatoria era pasar por esta escuela de oficio en la empresa. ¿Mm? Hay que mostrar la empresa, es decir, que realmente la empresa tiene que existir, como os decía antes de Google, es decir, que tenemos que estar allí, ¿no? Redes, visitas, hacer que los jóvenes de la escuela vengan a visitar la empresa y hacerles un tour de lo que se hace en la empresa, mostrando ese orgullo industrial de los productos que hacemos y de los servicios que hacemos y de lo contenta que está la gente, etcétera, etcétera. Hay que mostrar la empresa, ¿vale? Hay que colocar en la web, por ejemplo, oye, pues la típica pestaña de únete a nuestro equipo, ¿vale? Dice, bueno, solo si entra en la web lo van a ver, pero como ya hemos hecho otras acciones, van a llevar a nuestra web y podemos hacer un únete a nuestro equipo y ahí hay un apartado donde se puede aprender con testimonios de jóvenes. Esto lo hacen mucho en las universidades, ¿no? Para atraer jóvenes clientes. Pues lo mismo están empezando a hacer las empresas. ¿Qué vas a aprender? Sobre todo las empresas grandes lo están haciendo y no es algo caro, ¿vale? Pero ¿qué podrás aprender en mi empresa? Testimonios grabados de otros jóvenes que trabajan en la empresa, que pueden tener un plan de carrera, que tienen un horario tal, que todo esto explicado por jóvenes que trabajan ya en la empresa con sus testimonios, dan mucha visibilidad y hacen este branding que decíamos antes. También hay que ofrecer facilidades de movilidad, adaptación, flexibilidad, conciliación. Este es un tema candente. Es decir, que cierto es que si te toca trabajar en un turno, tienes que trabajar en un turno de 6 a tal, a las 10. Eso está claro, parece una empresa industrial. Pero hay otras maneras de conciliación que se pueden hacer desde la empresa, ¿vale? Es decir, que podemos ofrecer a los jóvenes. Y simplemente es una manera de darles oportunidad, ¿vale? Para que tengan en algún momento de mes de trabajo, de un trimestre, de un año, para conciliar, ¿vale? Ofreciéndoles ciertas propuestas que se lo puedan permitir. Y, por supuesto, en puestos donde realmente no hay trabajo ese por turno, pues hacer una realmente flexibilidad, ¿vale? De horario. Puedo entrar unos días a una hora, otros días otra, permitir teletrabajo cuando se pueda realizar, eso sí tiene que estar bien controlado, por supuesto, ¿vale? Pero también se puede dar facilidad, tanto a los que están en turno como no, esta facilidad en la movilidad, en la adaptación de una persona nueva que entra. Estas cosas hacen que los jóvenes, cuando entran, primero les atraiga y segundo, se quieran quedar en la empresa. Hay que participar en ferias de empleo locales, en todas tenéis que estar, ¿vale? Porque es la manera de que ser visibles. Si no sois visibles, la gente no sabe ni que estáis, ¿vale? Bueno, ya a partir de ahí, si hemos hecho todo esto, pues y no encontramos, pues nos queda reclutar y seleccionar primero en otras regiones de España, ¿vale? Se está haciendo mucho, ¿eh? Ya no buscamos a un mecánico para la provincia de Alicante, sino ahora ya lo buscas en toda España, ¿vale? Le dices que es en Alicante y le ofreces estas facilidades de movilidad, adaptación, etcétera, etcétera. Tiene un coste, pero bueno, es una manera de atraer de este talento que no está en tu región y lo buscamos en otras regiones de España. Y por último está el reclutamiento y selección internacional, cada vez más importante. He visto que AFM tiene un nuevo programa que me ha parecido muy importante, que es el Guipúzcoa Ireki, ¿vale? Que ha hecho este piloto, ¿no? Con 6 jóvenes traídos de otros países, que está funcionando muy bien. Yo lo he visto en muchas empresas, de traer un equipo entero de soldadores, pues que están funcionando estupendamente. Eso requiere toda una logística de en qué país, cómo buscarlos, cómo pasar la selección. Me los traigo, tienen que vivir en algún sitio, algunos tienen que traer a sus familias, no hablan el idioma, pero todo se puede superar, se está haciendo. Se está haciendo. Uno de estos ejemplos es una empresa de calderería también en el País Vasco y se ha traído a 30,
30 soldadores experimentados de Pakistán y están trabajando muy bien. Pero claro, ha sido todo una logística poderlo hacer, ¿no? Em, Esto se hace mucho, como sabéis, pero es temporal, en los trabajos temporales de recolección agrícola. No me refiero a esto, me refiero en empresas sentadas y empresas industriales que pueden traer personal. Ahora estoy trabajando también con una empresa que está teniendo problemas también con el mantenimiento y se está trabajando en un plan de reclutamiento y selección de 3 personas que van a venir de Perú. ¿Vale? Em, es la manera, si no encuentro, tengo que buscar. No es decir, ay, es que no encuentro y bajo los brazos y tiro la toalla. Tenemos que encontrar, es decir, que si tenemos que hacer primero todo el resto. Pero muchas de las cosas que os he mencionado, y quizás entraremos ahora un poquito más en detalle, son a más a largo plazo, ¿vale? Porque cuando ya me surge el problema, tengo que contratar y no encuentro en mi región. ¿Vale? Claro, yo puedo poner ahora un plan de branding, un plan de colaboración con las escuelas de oficios y las escuelas FP, montar una escuela de oficio, etcétera, etcétera. Pero cuando tengo un problema y de repente pues, están de una baja larga o no van a volver 3 personas de mi fábrica, tengo un problema para mañana, ¿vale? Por lo tanto, a veces hay que definir un plan para hacer este reclutamiento y selección en otras regiones o en otros países. Em, este lunes, martes, estaba discutiendo también un plan para traernos a Ibiza a tres, eh, a tres operarios de mecanizado ya con formación a trabajar en la empresa. El problema es que es complicado, no nos engañemos, porque las personas vienen de Marruecos. El problema es que en Ibiza no hay la vivienda es un problema gordo, no hay vivienda por debajo de un coste X, lo cual está suponiendo todo un reto, pero bueno, vamos a encontrar la solución para ello, es decir, buscarles alojamiento en casas de otras personas del mismo origen, etcétera, etcétera. Así que siempre hay soluciones, ¿vale? Pero el plan es medio, largo y corto plazo, lo que os estoy proponiendo. Vamos un poquito más a entrar en profundidad. ¿Cómo hacemos visible el valor de trabajar en la industria? Bueno, pues hay que construir una imagen positiva y moderna del sector, ¿vale? Hay que comunicar lo que somos: tecnología, sostenibilidad, innovación, mostrar personas reales, técnicos, operarios, mandos intermedios, qué es lo que hacen, qué es lo que aprenden, qué desarrollan, su relación con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y convertir la fábrica en un referente local de empleo estable. Es decir, que realmente podemos hacerlo de nuestra fábrica, pero realmente se puede también hacer a nivel nacional o autonómico, como es iniciativas como la bonificación fiscal o de prestación para jóvenes que se formen en oficios industriales o ayudas para herramientas personales, ¿vale? Pago de carné de carretillero, de plataformas elevadoras, perdón, ¿vale? Sueldos de entrada más competitivos, ¿vale? Rutas claras de promoción, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, la renovación, por ejemplo, cosas que también podemos hacer para atraer a la industria, pues la renovación de maquinaria que sea más actual, ¿vale? Y no obsoleta, y cursos especializados, mucha formación, etcétera, etcétera. Así la formación así en la escuela de qué es el sector industrial y qué es nuestra empresa, tiene muchísimo efecto, ¿vale? Em, Aquí os pongo un pequeño ejemplo, Una empresa familiar también del sector metalúrgico con más de 40 años de experiencia se enfrentaba con un problema muy real. Es la dificultad de incorporar jóvenes en mecanizado y mantenimiento, un equipo técnico muy, muy envejecido. ¿Vale? Lo que hicimos fue definir un plan, cambiar de estrategia, de estar muy presentes. En la siguiente feria desembarcamos con todo, definimos qué es lo que estaba haciendo la competencia en cuanto a cómo atraer talento. Definimos una nueva visión del puesto muy atractiva, utilizando las nuevas tecnologías. Vais a aprender esto, vais a aprender lo otro. Apostamos por un plan de formación en la empresa que se le daría al joven cuando entrara en la empresa, medidas de conciliación muy interesantes, etcétera, etcétera. Pero nunca hablamos de más sueldo que la competencia. Lo que definimos fue un plan de atracción de este talento y poder traer a jóvenes y luego seleccionarlos para nuestra empresa.
Bueno, oye, de contrato, compromiso, es decir, que ya tenemos la persona trabajando en la empresa, pero aquí hoy en día también es algo que va muy unido, ¿no? A esta juventud, a estas generaciones en Z, Y, es decir, no tienen fidelidad. Acordaros que es la fidelidad por un proyecto, pero no la fidelidad por la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, si ya tenemos el talento, por lo tanto, pues como decía antes, realmente es un círculo, es decir, que tengo talento, lo quiero retener, ¿vale? Si no lo tengo, lo contrato, ¿vale? Y si lo contrato, lo quiero retener. Por lo tanto, el círculo sigue girando. Tenemos que retener el talento, porque si no, el talento se va. Y no es una cuestión ni de suerte ni de dinero. ¿Vale? Es definir un plan de retención. Es una estrategia que lo que hace es cambiar la manera que tenemos de gestión de las personas, cambiar la cultura y enfocar hacia una cultura de reconocimiento. Es crear oportunidades reales de crecimiento, ¿vale? Si los jóvenes perciben que no puedo crecer más en la empresa, ¿vale? Si me ofrecen otra cosa distinta donde tengo esa vía de crecimiento, me voy a marchar, ¿vale? Si el liderazgo es anticuado, ¿no? El jefe que está encima, machacando, pues me voy a querer marchar. Lo que queremos es un liderazgo cercano y humano que me haga sentir bien en mi puesto de trabajo, que me haga sentir que realmente lo que estoy haciendo todos los días aporta y aporta mucho a la empresa y se reconoce. Es cuidar la experiencia del empleado, es sentirnos bien porque nuestra empresa realmente valora la experiencia que tiene ese empleado y hay que reconocer y celebrar este compromiso continuamente. Si conseguir buenos profesionales es difícil, mantenerlos también lo es. Y hay que hacerlo, o sea, no hay otra. Tenemos que empezar a reconocer el talento de nuestro equipo, fomentar y formar el talento dentro de nuestra empresa, ¿vale? Trabajar mucho en la comunicación, ¿vale? Y en la cultura del reconocimiento y trabajar en fomentar un liderazgo cercano y humano. ¿No? Ahora ya práctico, práctico, ¿vale? Hemos hablado un poco de hay que hacer. Oye, me preguntaréis, bueno, ¿y esto qué, cómo se hace en la pyme? ¿Eh? Bueno, las pymes realmente, claro, una pyme tiene otros presupuestos muy diferentes al de la gran empresa o la gran empresa puede permitirse cosas que la pyme no se puede permitir. Pero las pymes tienen una gran ventaja, que es la agilidad para cambiar. Es la agilidad para poner este tipo de planes en marcha que no tiene una gran empresa, ¿vale? No se trata de copiar un modelo, sino adaptarlos a la realidad. ¿Cuáles son los perfiles que tengo? ¿Vale? ¿Qué buscan mis empleados en la empresa? ¿Qué les motiva? Identificar a aquellos que están a punto de jubilarse, identificar a los colectivos que están ya en casa, que hacen otras cosas que puedan ser reconvertidos en esos perfiles a través de la formación y de la motivación en esos perfiles que van a faltar en un futuro próximo, ¿vale? Es decir, que todo eso lo podemos hacer muy rápidamente. Con planificación y comunicación, ¿vale? Oye, cualquier empresa puede atraer talento, es verdad, pero claro, la empresa PyME, pues oye, planificación y comunicación no tiene, como decíamos, ese presupuesto, pero sí con las cosas que hemos comentado antes y con acciones claras que os comentaré ahora, sí que podemos atraer ese talento, ¿vale? Y por lo esencial es tenemos que ser visibles, informativos y humanos, ¿vale? A todos los niveles, ¿vale? Es decir, es algo que llega de verdad, ¿eh? Cuando tienes que ser visible, la gente quiere formación y hay que ser formativo y también explicar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos y qué es lo que aporta tanto a la sociedad, ¿no? como a la industria y hay que ser humanos. ¿Eh? Bueno, ahora hay que pasar del diagnóstico a los hechos, ¿vale? La estrategia de talento solo funciona si se traduce en un plan concreto. ¿Vale? Está muy bien hablar, pero ahora, venga, vamos a definir ese plan en mi empresa, ¿vale? Por lo tanto, ese plan hay que definirlo de forma muy concreta. Tantos puestos de trabajo, tales personas que se van a jubilar, quién tiene el talento de formar, cómo hacemos que se pueda formar a otra persona, qué incentivos podemos dar para que una persona interna quiera formar a un joven o a otra persona de la empresa que quiere transformar su carrera transversalmente, es decir, crecer en otro ámbito. ¿Cómo hacerlo? Es decir, y esto es un plan concreto, es decir, que esto no es fantasear, es decir, sentarnos y empezar a escribir. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué les motiva? ¿Cómo hacemos que forme? ¿De qué manera se va a formar? ¿Esta formación va a ser incentivada por la empresa o hay que hacerla después? Etcétera, etcétera. Hay que poner en marcha el plan, hay que empezar a escribir. ¿Eh? No se trata de grandes inversiones, sino de acciones que sean coherentes y que sean sostenidas, de que si empezamos mañana y dentro de 2 meses nos hemos cansado,
pues realmente es un puente que quemas, porque ya las personas en la empresa pues ya no van a querer participar de este plan, por ejemplo, de mentoring, etcétera, etcétera, no van a querer hacer. Como os decía, para hacer este plan, los objetivos tienen que ser muy claros para todos desde el principio. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué puestos queremos cubrir? ¿Qué conocimientos son importantes para la empresa conservar? ¿Vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues hacer cosas muy concretas, aparte de identificarlos, primero, que haya un manual de procedimientos, una guía, vídeos, etcétera, etcétera, que todo esté documentado. Segundo, hay que hacer formación. Y formación, y yo lo he visto en muchos sitios, la formación no es poner a este al lado de aquel en la máquina para que aprenda. Eso no es. ¿Vale? Hay que tener un plan en que se tiene que formar, identificar cuáles son los conceptos y los temas en los que se tiene que ver la alimentación de la máquina, la programación, hacerlo por fases y empezar a planificar cuándo hay que formar a esa persona en qué fase. Y luego no está solamente el conocimiento de la máquina que va a llevar como maquinista, pero también de la sección en la que trabaja y de su empresa. Y todo esto necesita definir un plan de formación coherente. De verdad que no vale poner una persona a la de otra para que aprenda. Y luego le ponen para que aprenda y cuando pregunto me dice, no, en este no vale para nada, este hay que echarle. Y llevamos 6 meses con él en la empresa. Realmente no tiene ningún sentido, ¿vale? Y hay que involucrar a toda la organización, desde la dirección hasta el taller. O sea, que el programa este de retención, el programa de transmitir este conocimiento, es algo que es de todos y que a todos nos debe hacer sentir orgullosos en toda la empresa. No es algo que hace la dirección y los otros lo miran desde lejos y esto qué es, ¿vale? Es algo de todos, hay que hacer sentir a todos que realmente es un orgullo realizar esto y enseñar a los que no saben y que está motivado. Y no es un tema de dinero y de pagar más por ello, es un tema de involucrar a la gente en diferentes acciones como reconocimiento, comunicación, continuamente estar comunicando lo importante que es para la empresa y lo orgullosos que estamos de las personas que están participando en este plan de transmisión. ¿Vale? A veces solamente se necesita esto, pero claro, hay que hacerlo específicamente para cada empresa, porque cada empresa tiene una cultura diferente. Los obstáculos más comunes, ¿vale?, que nos encontramos cuando yo he tenido que poner en marcha muchas veces este tipo de planes, es la mente interna en la empresa, la resistencia al cambio, ¿vale? Y la resistencia por parte de todos los niveles, desde la dirección, como os decía antes, ostras, ¿no? O la propiedad, es que antes no era así, es que los jóvenes han cambiado, es que ya no encuentro a nadie, es que ahora es imposible. ¿Vale? Ese cambio no es imposible, no son tontos, no están mal formados, son distintos, ¿vale? No encontramos a nadie que quiera venir a trabajar porque tenemos que cambiar la manera de hacer. Y esta resistencia al cambio lo vemos continuamente, ¿vale? Otra resistencia importante es que no tengo tiempo, ¿vale? Como os decía antes, esta persona, un jefe de mantenimiento de la empresa que os ponía como ejemplo antes, decía que él no tenía tiempo para formar ni mentorizar a nadie. O sea, que él y que realmente era mucho más trabajo y que para qué iba a hacer él eso. No veía por qué está haciendo. Por tanto, no veo el por qué, es decir, que es miedo y la forma, nadie está involucrado, nadie le había explicado el por qué estábamos haciendo ese cambio, ¿vale? Y por lo tanto, él sentía que tampoco tengo tiempo, me están exigiendo que haga mi trabajo y además formar algo. Alguien, por lo tanto, hay que romper esto, ¿vale? Eh, Podemos tener escasez de presupuesto, pero realmente formar a alguien tiene un coste. No nos engañemos. Cuando tengo una persona que está aprendiendo al lado de otra, o con un plan, de una manera, de la manera mal y de la manera bien, siempre tiene un coste, ¿vale? Porque yo no dejo a la persona sola en la máquina o no dejo el mantenimiento en manos de un mecánico que acaba de llegar. Por lo tanto, están aprendiendo, pero el plan tiene que estar acotado y limitado, estar aprendiendo esto esta semana y dentro de 6 meses podrá llegar hasta aquí. Ya lo podemos dejar solo en esta y esta acción, ¿vale? Y tiene que ser seguido, ¿vale? Y otro problema que nos encontramos mucho es la mentalidad, de que todo lo que sea a corto plazo vale, pero como sea a medio o largo plazo ya no quiero hacerlo, ¿vale? Porque ¿para qué? ¿Vale? ¿Para qué? Bueno, pues ¿para qué? Es muy importante, como hemos visto, que empecemos a trabajar. Hay cosas que podemos hacer a corto, pero hay cosas que tenemos que hacer a largo y tenemos que empezar a hacer ya. Por ejemplo, la visibilidad de nuestra empresa fuera, en el sector, en las escuelas, en cómo nos percibe la juventud, cambiando nuestra web, todas estas cosas, no vemos el resultado mañana, pero hay que hacerlas, ¿vale? Un plan de retención tampoco es cortoplacista. Cortoplacista es, saco una selección en InfoJobs o donde sea,
por ejemplo, la plataforma que nos comentaba antes Juan, y ya, y tengo ahí a un mecánico y ya alguien se ha ocupado de formar y este me conviene y lo meto, es cortoplacista. Pero si realmente no encontramos perfiles y queremos que ese conocimiento se quede en nuestra casa, no podemos tener mentalidad cortoplacista. Bueno, hay que pasar de hablar, ahora hay que empezar a construir, ¿vale? Preservar, transmitir conocimiento y además de convertir la empresa en un empleador atractivo, porque es que si no, no viene, ¿vale? Hay que combinar visibilidad, formación, condición humana y hay que hacer que genere orgullo, ¿eh? Que la empresa respire, ¿no? Que tenga esa cultura de que genere orgullo y pertenencia. O yo trabajo, ¿no? ¿No? Antes, ahora menos, pero trabajar en una grande de automoción, pues, ostras, yo trabajo en la SEAT o trabajo en no sé dónde, ¿no? Ese orgullo no es un tema de empresa grande, es un tema que puede ser de cada una de vuestras empresas, pero para ello tiene que ser conocidas en el sector, porque, a ver, yo no le digo a otro, yo tengo orgullo de trabajar aquí, si nadie sabe y nadie conoce tu empresa. Tenemos que dar visibilidad en los foros donde tenéis que tener visibilidad, ¿vale? Por lo tanto, eje por eje. Gestión del conocimiento, ¿vale? Es que decir que el conocimiento es mío, de mi empresa, se queda aquí, con todas las herramientas que hemos mencionado, vídeos, manual de procedimientos, mentoring, transmisión del conocimiento en charlas a través de formación reglada, a través de formación online, lo que queráis, pero gestión de conocimiento importantísima. ¿Vale? El employer branding industrial, como os conviene decir que tenemos que estar presentes y hacer que todo el mundo quiera volver a trabajar en la industria porque es prestigioso, porque nos da esa visión de futuro, etcétera, etcétera. Conexión educativa, es decir, que los jóvenes que están ahí, que están a punto, que están en el horno y a punto de salir al mercado, ¿vale? Tienen que querer venir, nos tienen que buscar, ¿vale? Nosotros ahora les vamos a buscar a ellos y hay que hacer las dos cosas, es decir, que primero nos tienen que buscar y además, no segundo, pero segundo, igual de importante, tienen que querer venir, nos van a buscar y nosotros los tenemos que convencer de que tienen que trabajar con nosotros. ¿A través de qué? Movilidad, adaptación, conciliación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego después la retención, la comunicación interna y el orgullo industrial. O sea que son 5 ejes en los que tenemos que trabajar como pyme, que ya están trabajando las grandes empresas, ¿vale? Y que tenemos que hacerlo porque el momento es ahora, no podemos esperar más. Por tanto, tenemos que empezar, ¿eh? Uno, repito, porque es muy importante. El conocimiento no se puede marchar de nuestra empresa. No podemos esperar que nos diga el mecánico que se va, en 2 años se jubila, en 1 año se jubila, y quién va a conocer esas máquinas más que él, ¿vale? Incluso hay veces que las máquinas son antiguas y no encontramos ni siquiera a nadie que nos haga, ¿no? Una empresa de mantenimiento externo que nos venga a dar el servicio que nos daban antes. Por lo tanto, es importante, ¿vale? 2, ser visible. El employer branding industrial es importante y el branding de nuestra empresa, de nuestro nombre, de lo que hacemos, de nuestro producto es importante también. No para que lo compre el cliente, eso es un tema comercial, es un tema de ventas, sino para ser atractivos. ¿eh? No solo ante los jóvenes que salen de estudios, sino ante los jóvenes que están trabajando, o no tan jóvenes, que están trabajando en nuestras empresas, que quieran venir a trabajar con nosotros. Esta conexión educativa, es decir, que los jóvenes cuando salgan, oye, pues si pueden salir ya, ¿vale? Formados en nuestro sector, en nuestras máquinas, porque hemos tenido esta conexión y esta relación con la formación profesional, con universidades, es decir, que es no infinito, porque los que tenéis alrededor no son miles de centros, pero sí que hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer. Es participar en sus ferias, que hacen las ferias de empleo que hacen en las universidades, invitar y hacer tours a los estudiantes mientras están estudiando para que vengan a conocer nuestra empresa, proponer a los profesores ir a dar una charla sobre cualquier tema, sobre mecanizado, sobre qué es el control de calidad, qué es Lean Manufacturing o Lean Management, qué es FQM, y poder permitirnos que los estudiantes nos conozcan porque hemos ido allí a explicarles cosas desde una empresa, eso también es conexión educativa, además de que es branding, también es branding como empresa. Y después internamente, pues tenemos que dar al joven lo que necesita, es decir, un liderazgo mucho más dinámico, basado en el entendimiento, en la escucha, en la motivación y el reconocimiento, movilidad, adaptación y conciliación. Los jóvenes piden mucho y la conciliación.
¿vale? Y hay maneras no solo de conciliar, es decir, que podemos también ser más competitivos en el tema salarial sin que suban nuestros costes a través del pago en especies, que realmente es un tema muy interesante, que nos permite dar más a nuestros empleados sin que suban nuestros costes. Y por último, y que va muy unido, y lo estaba explicando a la vez, que la movilidad de la adaptación es cómo gestionamos nosotros, cómo hacemos que esa persona que trabaja con nosotros se quede a trabajar con nosotros y no se vaya a otro sitio. ¿Por qué? Porque está a gusto, porque tiene, como decíamos en el punto anterior, en el eje 4, tiene un buen horario, porque, ostras, es que me siento súper reconocido, porque siento que me dan formación y tengo una evolución, porque tengo un plan de carrera concreto, por lo tanto yo sé que en todos 6 meses esto, y no hablo de salario, hablo de temas diferentes, de cosas diferentes que puede hacer la empresa, que pueden ser totalmente transversales. No es un tema de que vaya subiendo en dinero, todo el mundo quiere, por supuesto, un salario, ¿vale? Pero no se trata, todo esto no se basa en que paguemos mejor. Joder, eso es fácil, ¿vale? Para el que lo pueda pagar. Se trata de hacerlo distinto. Y realmente los jóvenes, si realmente hay un mejor condiciones internas de la empresa y tienen un plan, un propósito dentro de la empresa y me reconocen y hay un buen ambiente, etcétera, etcétera, no se van a marchar, no se van a marchar. ¿Vale? Pero hay que recordárselo continuamente, ¿eh? Es decir, que, como no hablábamos antes, ¿no? Un poco de cambio de cultura. Hay muchas empresas que tienen la cultura de que yo ya lo he dicho una vez y ya está. Estas cosas son constantes, ¿no? Y que tienen que ser sostenibles en el tiempo, constantemente, porque tiene que ser una cultura. Es decir, que el joven y al no tan joven, pues queremos trabajar en una empresa donde nos reconozcan continuamente, ¿vale? También nos digan lo que está mal y la exigencia. Yo en muchos de mis proyectos, cuando hago entrevistas y hago encuestas a todos los trabajadores, lo que me dicen el 100% de ellos y se quejan es cuando no hay una exigencia en el trabajo. También se quejan de eso, es decir, no es ser, no se trata de que empecemos ahora a ser blandos y que no haya, todo lo contrario, y que tenemos que tener una cultura del trabajo bien hecho, pero con motivación, con un orgullo, etcétera, etcétera, a través de todo un plan, ¿vale? De comunicación, etcétera, etcétera, pero a la vez hay que ser exigentes. La gente valora, las personas en las empresas valoran la exigencia. Y de lo primero que se me quejan es que aquí la gente hace lo que le da la gana. O aquí es que no tenemos objetivos claros. O aquí es que le da igual que haga 8 que 80. Continuamente me lo dicen. No buscan que la empresa sea blanda, buscan que la empresa les dé un propósito. Cuando no hay objetivo, yo no puedo sentirme orgulloso porque no sé si he cumplido con mi objetivo. Por lo tanto, toda esta parte es parte de la retención, la comunicación interna y el orgullo industrial. Por lo tanto, esta pérdida del conocimiento, cómo hacer que sea posible, hacer que estas prácticas que decíamos antes volvemos, veis que voy trabajando por niveles, empezamos un poco más global y ahora vamos un poquito al trabajo más técnico, ¿vale? Por tanto, cuando hacemos un plan, lo que hacemos es, que ya os lo he comentado antes, vamos a pasar rápido, es primero identificar ese conocimiento crítico, crear programas de mentoring interno y fomentar el aprendizaje y documentar el saber hacer. Ya os lo he comentado, me he anticipado, ¿vale? Por lo tanto, no busques el talento, lo primero que tienes que hacer es que se comparta internamente. Las acciones muy claras ahora, ¿vale? Es diseñar, perdón, estamos hablando de no busques el talento, atráelo, no es interno, ¿vale? Estamos hablando de atraer, de que somos atractivos como sector y como empresa, y las acciones muy concretas ya es, por ejemplo, diseñar un vídeo corporativo, mostrando el entorno tecnológico y humano de la fábrica, crear una sección de trabaja con nosotros, que sea atractiva en la web, como decía antes, con testimonios de jóvenes que hablan de lo interesante, de lo mucho que aprenden y de lo bien que están allí. Activar la presencia en redes, LinkedIn, Instagram, YouTube, no para vender, no, para vender la imagen de nuestra empresa, que quieran trabajar con nosotros. No tiene un gran coste, pero tiene un impacto muy importante, ¿vale? Ofrecer becas o ayudas de formación para perfiles prometedores, por ejemplo. También lo hemos hecho en algún caso, definir un plan de becas en alguna escuela que ha sido interesante para la empresa concreta, para que realmente los jóvenes vieran el atractivo. Es decir, yo te estoy pagando los estudios, pero luego tú vienes a trabajar para mí con una serie de compromisos, etcétera, etcétera, ¿vale? Participar en ferias de empleo locales y sectoriales, súper, súper importante, ¿vale? Facilitar el reclutamiento a través de la formación, pues se trata de firmar convenios con centros, como os decía antes, participar en jornadas de orientación,
¿vale? Y ferias de empleo, proponer a las escuelas ir a dar algún curso allí, como profesor o como orientador. Em, Sobre todo lo que estáis haciendo casi todos son estas prácticas formativas, ¿no? Con tutores internos, que eso ya tenemos jóvenes que están becados, pero hagámoslo bien. Que los jóvenes sientan de verdad, porque de verdad que en el 80% de los casos que yo veo a los jóvenes trabajar como que están haciendo sus prácticas en la empresa, becarios, realmente no estamos aprovechando primero su conocimiento y lo que ellos son capaces de hacer, sino que no les estamos diciendo, oye, que realmente te queremos aquí y estamos haciendo todo lo posible para que te quedes con nosotros si nos interesa la persona. Pero es que tampoco se hacen evaluaciones de cómo está funcionando la persona. Por lo tanto, sin pena ni gloria, el joven trabaja con nosotros y a los 6 meses se marcha y no pasa nada. Estamos perdiendo oportunidades, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacer bien, no se trata de incorporar a un joven en práctica, se trata de hacerle un plan de formación, ¿vale? Y evaluar la posibilidad de crear una escuela de oficios interna en colaboración con entidades locales. Donde se trabaja bien, como decíamos, el talento se queda, es decir, que por lo tanto decíamos, oye, trabajo bien, yo no estoy en este momento, estoy hablando más de conciliación, de flexibilidad, de desarrollo, de bienestar, es decir, que si aprendemos cosas, si hay un plan formativo interesante, ¿vale? Si los horarios y la organización del trabajo tiene coherencia, ¿vale? Y me permiten flexibilizar el horario cuando sea posible, ¿vale? Compensación y beneficios, pago en especies, planes de carrera, planes de desarrollo, incentivar que la gente aprenda otras cosas que no están en su ámbito de actuación en el día a día. Intentar que los jefes de nuestra empresa, es decir, jefe de sección, jefe de célula de trabajo, jefe de línea, jefe de turno, esté muy pendiente de quien tiene ciertas competencias, ¿vale? Y realmente que se formen en cómo motivar y cómo detectar, ¿no? El talento en las personas, ¿vale? Y cómo formar. ¿Vale? Las empresas pymes no suelen tener tampoco un departamento de recursos humanos, tampoco pido que esto se haga, yo os digo que esto se haga, pero sí que el jefe de turno, el jefe de línea, uno de sus trabajos es este también, es retener al talento, retener a los jóvenes, retener a su equipo, detectar cuál es el talento y desarrollarlo, ¿vale? Por tanto, necesitan ayuda, hay que definir un plan, es decir, cómo detectarlo, cómo retener o cómo hacer que esta persona que ha venido a trabajar con nosotros se quede porque veo que tiene potencial, porque veo que quiere, porque veo que tiene actitud, ¿vale? Aquí os ponía un pequeño ejemplo de una empresa de venta y reparación de automóviles, pues la competencia se estaba llevando, lo he comentado antes, todo el personal capacitado en el almacén de recambios y también de mecánicos, ¿vale? Y siempre los atraía con mejores salarios. Por lo tanto, lo que creamos fue 3 niveles técnicos en mantenimiento postventa, ¿vale? Y el paso de un nivel a otro, es decir, que creamos un plan de carrera que no existía, pero el mecánico no es mecánico, sino creamos 3 niveles distintos donde ya las personas ven que tienen una evolución, ¿vale? Y que tienes ventajas pasando de un nivel a otro. Y no son ventajas solo salariales, ¿vale? Y que hay una formación detrás y que está muy bien considerado el técnico o el mecánico que pasa de un nivel a otro. Y esto tuvo un gran éxito. ¿Vale? Realmente también pasar de un nivel a otro también tenía un programa de compensación y beneficios diferente de un nivel a otro. Y esto realmente hizo que empezáramos a ver que la rotación, muchísimo, de que ya no se empiezan a marchar, ya ni se lo piensan, porque están contentos, porque saben que tienen una larga carrera en nuestra empresa. Y esto funciona, y funciona de verdad. Bueno, señores, donde se trabaja bien, el talento se queda. Si no se trabaja bien, el talento se va, ¿vale? Temas así muy concretitos que todos podemos hacer. Escuchar y dar voz, reuniones breves, participar en un real, fomentar formación continua y movilización interna, dar responsabilidades, crear cultura de reconocimiento, logros, antigüedad, ideas, supervisores formados en liderazgo. Como os decía antes, esto es importantísimo porque no tenemos directores de recursos humanos. Queremos unos líderes que sean líderes y que estén formados en todos estos temas que sea algo además que sea total y completo en la empresa, que no dice, bueno, esto afecta solo al mecánico, al jefe de mecánicos, no, esto afecta a todos. Adoptar estructuras mucho más horizontales en la organización, ¿vale? Mucho más dinámicas, y combinar experiencias y digitalización de los equipos también es muy atractivo, y la combinar experiencias, es decir, y tener también estos programas de mentoring donde transmitimos esta experiencia de uno a otro, también está muy bien. ¿Vale? Hay que abrir puertas al talento, venga de donde venga, por tanto aquí hablábamos un poco de estas acciones de traer
esto lo dejo aquí escrito, pero es estas empresas campañas de reclutamiento en otras regiones mediante agencias colaboradoras, y suele haber agencias en cada comunidad autónoma. Bueno, explorar programas de contratación internacional con EURES o SEPE o cámaras de comercio, ¿vale? Se está haciendo mucho también con ¿cómo se llaman? Las organizaciones de ayuda a la empresa en cada comunidad autónoma. Suelen tener pequeñas oficinas en diferentes países y ayudan a las empresas a atraer talento y hacer la selección, ¿vale? Como os decía, me ha gustado mucho este Guipúzcoa IREKI, Recepción de Información Dual de Talento Técnico Internacional. Me parece súper interesante y me parece que es un camino muy importante que se está abriendo y que vais a tener que pasar en muchos sectores y en muchas regiones de España por ese tipo de acciones porque no vamos a encontrar ciertos perfiles, ¿vale? Ofrecer ayudas de alojamiento o transporte durante los primeros meses porque si no, no van a venir. Ofrecer también, en este caso, incorporar y traer a las familias de fuera. Todo esto tiene un coste clarísimo, ¿vale? Evaluar turnos y horarios flexibles y crear, para estos que vengan, que vean que puedan, ¿no? Que tienen tiempo para ir, ayudarles también a hacer todo el papeleo, a encontrar vivienda, a dar de alta a sus hijos en el colegio. Todo esto tiene un coste, pero es como se hacen las cosas, ¿vale? Y después crear una guía, la cosa más tonta del mundo, pero crear una guía de bienvenida para los nuevos empleados, sean de fuera o no sean de fuera. Esto también ayuda muchísimo. Empresa familiar, es un ejemplo, que también es del sector calderería. Y yo os he explicado antes, faltaban soldadores, hicimos un reclutamiento internacional desde Pakistán y realmente redujimos muchísimo la rotación, eran gente súper preparada, teníamos la ayuda cuando una persona no quería continuar, había una ayuda para que pudieran regresar, incluso 2 años después se han traído a las familias, los niños están incorporando a la vida de estos pueblos en el País Vasco, e incluso se ha preparado ese trabajo con el ayuntamiento de cómo integrar a estas familias en su área donde viven y facilitar la integración de personas que no hablan nada de español y que vienen de otra cultura totalmente diferente, ¿vale? Eh, y esto ayuda muchísimo, por tanto es muy importante que en cada problemática, cada empresa necesita un plan diferente, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacerlo para cada una de las empresas teniendo en cuenta qué tipo de conocimiento es el que hay que mantener, cómo tenemos que hacer este branding, para cerrar un poco el branding eh, de la industria o el branding de nuestra empresa, cómo ser visibles, cómo colaborar con la universidad, con las escuelas, quizás crear una escuela interna que esté, ¿no? que esté un poco subvencionada por un ayuntamiento, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿vale? Cómo retener el talento a través del mentoring, a través, como decíamos, de crear guías visuales, vídeos, procedimientos, planes de mentoring de jóvenes a no tan jóvenes y de no tan jóvenes a no tan jóvenes porque los cambiamos. Acordarse que también es una posibilidad dar a las personas que no son tan jóvenes pero que puedan cambiar de área dentro de la empresa y les podamos formar. ¿eh? Cómo retener, por tanto, el talento también, formación interna, conciliación, pago en especies, cambio en el liderazgo, cambio en la cultura de la empresa, ir a una cultura del reconocimiento, exigencia y conocimiento, no solo exigencia ni solo reconocimiento, ¿vale? No tengáis miedo, funciona y funciona de verdad. ¿eh? Bueno, y aquí tenemos nuestra conclusión. Como visión de futuro, realmente he empezado con un poco catastrofista, ¿no? Que parece que el mundo se acaba, pero es que realmente la situación no, no es, realmente no está clara, no da tranquilidad, es más bien muy intranquilizadora, ¿vale? Pero tenemos que atacar, tenéis que empezar a atacarlo todos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos llevamos? Pues que la fuga del talento es una amenaza, pero que es gestionable, que podéis hacer algo, que no es cosa de empresa grande, que lo podemos hacer todos, ¿vale? El relevo generacional no es de un día para otro, es decir, que no es de repente me despierto y diga, ostras, que esta persona se me va a jubilar, ¿qué hacemos? La atracción y retención se logran con propósito, formación, reconocimiento. Cuando hablamos de propósito, formación, hablamos también de comunicación, liderazgo, etcétera, etcétera. La pyme industrial tiene una gran ventaja, acordaros de esto, es que sois más ágiles y tenéis más cercanía con el que os rodea y con el mercado que la empresa grande. Por lo tanto, esa es vuestra ventaja, es lo que tenéis que aprovechar, ¿vale? Y hay que reconocer
al conocimiento del persona senior, que es un patrimonio de la empresa. Y si lo reconocemos y lo gestionamos bien, también las personas duran más tiempo, también se quieren jubilar más tarde, pero bueno, no suele ser. Pero sí que este reconocimiento ayuda a que haya una verdadera transmisión del conocimiento en las empresas. Señores, el talento no se hereda y se cultiva cada día. Y se cultiva porque hay un plan, ¿vale? Y es lo que os pido, hay un plan, hay una salida. No se hace sin más así. No es un tema de corto plazo, es un tema de corto, de medio y de largo plazo. Y hay que empezar, hay que ponerse manos a la obra. La empresa española sí que tiene futuro si lo construimos juntos, por lo tanto, yo creo que ya os lo he explicado todo, digitalización, más colaboración entre empresas, de que esta parte que he pasado un poco de larga porque no depende de vosotros, que es un poco la colaboración de organismos gubernamentales, etcétera, etcétera, pues sería muy interesante, ¿no? Para la industria, pero no solo un tema, ¿no?, de subvenciones a la industria, sino cómo hacer que la industria sea atractiva para los jóvenes y que los jóvenes salgan bien formados. Cada persona o cada empresa que invierte en personas, realmente estáis asegurando vuestra productividad y vuestra competitividad, ¿vale? Y el futuro de la industria se juega hoy, así que es algo de hoy, algo que tenéis que empezar a hacer hoy, que no podéis dejar, que no podéis dejar a que se jubila, ¿qué hago? Que ostras, no encuentro mecánicos, ¿ahora qué hago? Tenemos que hablar de estos temas y tenemos que trabajar en estos temas. Y las empresas que se ponen a ello y tienen un plan concreto y que involucran a toda su organización, tienen éxito. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues como os decía, ya creo que os lo he avanzado todo, no necesito leer porque es lo que trabajo, mi trabajo de todos los días, os lo he escrito, pero ya lo he repasado con vosotros, Sí. ¿vale? Esto es constante con mis clientes. Venga, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer mañana mismo? Pues venga, ¿eh? Empezamos por aquí, ¿qué es lo que os pongo? ¿Qué puestos? Contacta con los centros, comparte tus historias y empieza con una acción pequeña y ya está. Bueno, ahora os toca a vosotros, ¿vale? Me gustaría que compartierais vuestras experiencias